Estás escuchando Verdades Invisibles. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Verdades Invisibles, el podcast que te acercará a la realidad social a tus oídos. Somos Yana, Carla, Fátima y Julia, estudiantes del doble grado en Trabajo y Educación Social. Hoy, de la mano de la asignatura de Animación Sociocultural, nos adentramos en un tema tan intrigante como inspirador, la animación sociocultural en el ámbito penitenciario. ¿Son las prisiones solo lugares para cumplir una condena? No, también son espacios de transformación y crecimiento personal. En este episodio vamos a explorar cómo la cultura, el arte y la creatividad pueden desempeñar un papel clave en la vida de las personas privadas de libertad. La animación sociocultural puede ser una herramienta poderosa, un puente entre el mundo de dentro y el de fuera. A través de actividades como talleres de teatro, música o artes plásticas, los internos tienen la oportunidad de desarrollar habilidades sociales, creativas y emocionales, reconectando con su humanidad y preparándose para una vida fuera de los muros. Estas iniciativas no solo rompen la monotonía del día a día, sino que también abren caminos hacia la reinserción y el camino personal. En este episodio exploraremos la realidad de la animación sociocultural en el ámbito penitenciario, centrándonos en si realmente los internos tienen un protagonismo efectivo en los programas que están diseñados para ellos. Nos vamos a adentrar en esta cuestión a través de una entrevista exclusiva con la psicóloga de Zaqueo, quien nos va a ofrecer una visión directa y experta sobre el impacto de estas iniciativas. Además, vamos a reflexionar sobre cómo estas actividades permiten a los internos revalorar sus propias potencialidades y así poder construir una identidad común, elementos que van a ser esencial para su desarrollo personal y social. Así es, a lo largo de este episodio compartiremos experiencias reales y ejemplos concretos que muestran el impacto transformador de estos programas. Nos preguntaremos cómo la creatividad puede aportar y cómo la animación sociocultural puede ser una vía para reformular vidas. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que desafía estereotipos y nos lleva a repensar el propósito de las prisiones. ¿Listo para descubrir el poder de las segundas oportunidades? ¡Empecemos! Bueno, chicas, vamos a empezar a entrar un poco en el contexto del que queremos hablar hoy, que son las cárceles. ¿Cuál es realmente la visión de la sociedad en estas? Porque muchas veces escuchamos en los discursos, noticias, que hay una diversidad de opiniones sobre los centros penitenciarios. Pero la realidad es que cuando preguntamos a la opinión pública sobre este ámbito, se suele reducir más bien a la condena, el castigo y el aislamiento. No se suelen ver las instituciones penitenciarias como un foco de reeducación y resocialización de las personas. Por tanto, yo creo que aquí es donde encontramos un gran reto desde la educación social, hacer hincapié en esta función resocializadora de las instituciones penitenciarias para combatir el reduccionismo de esta visión castigadora que impera en la actualidad. Totalmente. Es por eso que desde este podcast nos planteamos el desafío de transformar la percepción y el papel de la cárcel en la sociedad, pasando de verla únicamente como un espacio de castigo y reclusión a considerarla como lo que es un contexto educativo que fomente la reintegración y el desarrollo personal. Es verdad que actualmente la mayoría de las personas asocia la cárcel como un castigo, el aislamiento, la reforma a través de medidas punitivas. Sin embargo, esta visión está profundamente arraigada no solo en la opinión pública, sino también en las propias instituciones penitenciarias, que en muchos casos continúan autoponiéndose un límite al enfocarse más en la retribución que en la rehabilitación. Vale, a ver, Fátima, que me he hecho un poco un lío. ¿Entonces se puede decir que la cárcel es un contexto educativo? Sí, debería decirse así porque es lo que es. Al final es ahí donde reside la importancia de la presencia de la educación social en prisiones. Exacto. Como comentábamos antes, la cárcel como institución se ha concebido tradicionalmente como un lugar donde los individuos son apartados de la sociedad para pagar sus delitos. Sin embargo, esta visión punitiva a menudo ignora la posibilidad de que las personas privadas de libertad también son seres humanos capaces de aprender, evolucionar y reintegrarse en la sociedad. El papel del educador social aquí es vital en cambiar esta perspectiva y promover una visión de la cárcel como un contexto educativo en el que los recursos puedan recibir las herramientas necesarias para su crecimiento personal, su capacitación profesional y su desarrollo emocional. De esta manera, los preparamos así para su futura reintegración en la sociedad. Así es. Pero para lograr este cambio de enfoque, yo creo que es necesario también redefinir el rol de las instituciones penitenciarias y así promover un modelo educativo basado en la rehabilitación y el acompañamiento. Es decir, no solo ofrecer programas de formación académica y laboral, sino también intervenciones psicosociales que realmente aborden las causas subyacentes de la criminalidad, como la falta de oportunidades, la pobreza, la marginalización y los trastornos psicológicos, entre otras cosas. Al ver la cárcel como un espacio para el aprendizaje y la transformación, podrían empezar a cuestionarse los enfoques tradicionales de la justicia penal y a promover un sistema más humano, justo y efectivo.
Vale, ya me ha quedado un poco más claro esa visión a nivel institucional y también a nivel de los profesionales. Pero hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta y que se olvida a veces, y es que la educación social en este ámbito es muy importante su presencia para que aporte esa visión pedagógica de la intervención, ¿no? Porque realmente en la actualidad todas estas funciones pueden ser llevadas a cabo por diversos profesionales, ¿no? Nos encontramos muchas veces que hay pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales que trabajamos conjuntamente. Pero yo sí que quería destacar que justo en el ámbito de la educación social, la Ley General Penitenciaria establece que estas pueden darse por diversas figuras y no concretan qué es la figura del educador social. Realmente solo en Cataluña, que esto me parece que me vuela la cabeza a veces, ¿no? Solo en Cataluña es donde se especifica que este puesto solo puede ser ocupado por educadores y educadoras sociales. Pues sí, Julia, toda la razón. A mí me parece surrealista que únicamente solo en una comunidad autónoma esté presente. Sí, además que me parece sorprendente que se esté normalizando el intrusismo laboral. Estoy completamente de acuerdo. Creo que al final es necesaria una regulación más completa y específica a nivel nacional que aclare que estas funciones son específicas del educador social. Vale, pero ¿cuáles son realmente estas funciones que se deben realizar dentro de este ámbito? Pues esa es una pregunta muy interesante. Entre estas funciones, yo creo que está realizar la entrevista inicial al ingreso para analizar las necesidades del interno o interna, realizar el informe pertinente para la propuesta de clasificación interior dentro de la prisión, observar el comportamiento de las personas internas, también indicando pues, las conductas que sean necesarias mencionar en un informe y así poder entregarlo al equipo técnico cuando sea solicitado o necesario, acompañar también a las personas en los procesos personales y emocionales, coordinarse con otros profesionales en un equipo interdisciplinar con otras profesiones dentro del centro penitenciario y con otras entidades externas para garantizar una intervención integral y ya también pues diseñar, implementar o evaluar programas socioeducativos adaptados a las necesidades individuales o grupales de todas las personas. Por ejemplo, talleres de habilidades sociales, resolución de conflictos, formación laboral, etc. Bueno, Yana, y otro aspecto a destacar que quizás se desconozca es que la animación sociocultural llega al ámbito penitenciario mediante el tercer sector, es decir, mediante las asociaciones y fundaciones que trabajan con este colectivo. Por tanto, a través de las fundaciones y de estas entidades se logra llevar a este colectivo actividades, talleres y otro tipo de atención que respondan a sus necesidades de una forma mucho más específica. Pero, ¿de qué tipo de atención estás hablando? Pues mira, chicas, como es un tema tan amplio, he estado haciendo una mini investigación, me he apuntado aquí en el papel algunos ejemplos para poder ilustrar esta idea, ¿vale? Mira, pues se puede hacer la gestión documental, atención jurídica y psicológica, asesoramiento de diverso tipo, participación comunitaria, intervención familiar, derivación a otros recursos, seguimiento de itinerarios, salidas culturales y, por supuesto, talleres específicos como talleres de desarrollo personal, prevención de suicidio, prevención de drogodependencia, justicia restaurativa. Exacto, como ha dicho Fátima, vemos que hay una gran amplitud de intervenciones y también mucha diversidad de formas y herramientas para poder acercarnos a este contexto. Normalmente cada entidad tiene una forma de proceder, unas determinadas herramientas o metodologías. Claro, pero es importante ver dentro de estas entidades y sus diversas metodologías cuáles tienen en cuenta realmente la opinión o la participación de los propios internos a la hora de diseñar esas actividades y programas, porque recordemos que la animación sociocultural busca que sean los propios usuarios los agentes de cambio. Sí, estoy de acuerdo contigo, es un apunte muy interesante. Yo creo que para conocer esta realidad y saber si realmente se tiene en cuenta la opinión o participación de los propios internos, podría ser interesante conocer la perspectiva de los profesionales que al final tratan con ellos en el día a día. Pues sí, la verdad que estaría muy guay. Y hablando de esto, yo creo que ya es momento de dar paso a la siguiente parte de nuestro podcast. Y es que hoy os traemos un verdadero ejemplo de animación sociocultural bajo nuestra opinión. Es el libro de Equipajes para la Libertad, que es un compendio de relatos y está escrito completamente por los internos de los centros penitenciarios de Sevilla. La propia portada del libro está diseñada por uno de ellos y vemos realmente pues, que han participado en este proceso junto con los profesionales. Qué interesante, chicas. Pero, ¿quién mejor nos puede contar sobre esta iniciativa que la propia persona que organizó y monitoreó el proyecto? Así es.
Amparo es psicóloga de la Asociación Zaqueo para la Reinserción Social y directora de la Casa de Acogida en Sevilla para internos de los centros penitenciarios. Ella lideró junto al Ayuntamiento de Sevilla el magnífico proyecto de este libro. Bienvenida, Amparo. Muchas gracias, en primer lugar, por acompañarnos hoy y permitirnos conocer más sobre este proyecto. Cuéntanos un poco cómo surge la idea del libro. ¿Se te ocurrió a ti o te lo comentaron desde el equipo técnico o los propios internos? ¿Cómo fue todo? Pues no, la verdad que surge porque veo la oportunidad con ayuntamientos en ese momento que están haciendo libros pues, de personas sin hogar, están haciendo libros con gente de tercera edad, no sé, ahora mismo como es verdad que se cambian los términos, pero bueno, con otro tipo de colectivos. Y veo la oportunidad que digo, ostras, es que realmente sería súper interesante que ellos al final la condena, lo que tiene su mayor castigo es la privación de libertad, o sea que muchas veces decimos, ostras, pues muchas veces podemos ser libres con la palabra, pensé, digo, pues a lo mejor una buena oportunidad para que ellos puedan expresar, además al final pues no deja de ser algo súper terapéutico, es decir, el puedo sacar lo que tengo dentro, que muchas veces no soy capaz ni de verbalizarlo, pero que a lo mejor escribiéndolo, y entonces se nos ocurrió hacer el libro a través fue eso, de ver la oportunidad en ayuntamiento que nos podían publicar un libro, que lo pedí y me dijeron, mira, pues venga, no nos parece ni mal, que en agosto, que está la imprenta más parada y demás, podríamos hacerlo. Y entonces me puse manos a la obra y empecé a hablar con los internos y demás, y a todos les parece una idea magnífica. Esa era la siguiente pregunta, que a ellos ¿cómo se les plantea esta idea inicialmente? ¿Cómo la acogen? En un principio es verdad que me presento además en todos los centros penitenciarios de Sevilla. Me presento en Sevilla 1, en Sevilla 2, en el CIS y en el psiquiátrico penitenciario. Entonces, hay centros que la cogen un poco mejor, pues a lo mejor por la magnitud del centro, porque no lo sé, igual en ese momento cómo le viene al equipo técnico, a la escuela, o porque es verdad que se llevan por canales diferentes según el centro penitenciario en el que se hayan recogido esos relatos. En el psiquiátrico penitenciario, pues por ejemplo, para ellos, cuando yo llegué además, ya no solo de recoger los relatos, que ellos lo escriben, lo expresan, que al final hay un deterioro cognitivo, pues a lo mejor mayor, ¿no? Que aunque en Sevilla 1 también hay módulo Payen o en Morón, que es módulo de enfermedad mental, pero bueno, que al final el psiquiátrico penitenciario pues no deja de ser pacientes, vamos, que son... Y cuando yo llego ese primer día con ese libro ya publicado, si tuviera esa acogida de ellos, esa emoción, el sentirse valorados, el sentirse que realmente que sí, que están ahí, que es que he escrito un libro, señorita, es que ellos encantados, que la verdad que tuvo muy buena acogida. ¿La participación en el proyecto fue de manera voluntaria o con cierta obligatoriedad por parte del equipo técnico? Todo voluntaria siempre. Yo en todos mis proyectos siempre pido, porque además de verdad es que quiero la voluntad del cambio, la voluntad de participar, la voluntad que me parece fundamental. Entonces siempre todos los que han participado ha sido de manera absolutamente voluntaria, vamos, que no... Y también se tenía en cuenta, por ejemplo, les lleváis la idea de lo del libro y todo esto, ¿se les tiene que tener en cuenta la forma de estructurarlo, cómo ir trabajando en eso? Nada, a mí me dieron todo, es verdad que ahora hemos sacado un segundo certamen, que yo ya como que ya he aprendido un poco, o sea, pues al final, pero el primero a mí me llegó todo escrito a boli, en papel, que ahora tenés que pasarte, historias larguísimas, historias cortísimas, historias que más o menos adaptas, porque es verdad que de todos los relatos que hay, son todos los que me llegaron, o sea, no quité ni uno, es que no ha habido ningún tipo de veto en ese sentido, que todos los que llegaron están publicados. Hay algunos que cambié más, cambié menos, recorté más, recorté menos, a lo mejor para hacerlo más, no sé, pues más atractivo, o para que se entendiera mejor, que es que a mí muchas veces me costaba incluso la propia caligrafía, hay otros que tenían una calidad excelente desde el minuto 1, que no... Pero que hay alguno que se ha visto, oye, esto me ha cambiado mucho, esto no, digo, esto es verdad que además lo hicimos como todo contrarreloj, que ahora esta vez sí lo he dicho, digo, ahí editaré, escribiré, recortaré, y lo veré con vosotros y consensuaremos, que esto es un aprendizaje también, pero sí. Vale. Y bueno, has dicho que se comentó a todos los centros penitenciarios y tal, pero dentro de cada centro penitenciario fue una iniciativa que se abrió a todos los internos o a módulos concretos. En principio a todos los internos, lo que pasa que al final, por ejemplo en Sevilla 1, pues yo con quien trataba era con la directora de la escuela.
que era pues ella, pues Marta fue la que, pues eso a través de los profesores, en psiquiátrico también ha sido a través de la escuela, que al final en Sevilla 2, por ejemplo, que es Isa, es la monitora sociocultural, que ella lleva el taller de lectura, o sea que al final tú abres otros módulos, ahora por ejemplo los carteles, pues lo hemos puesto en todos los módulos de Sevilla 2, pero que al final hay gente que siempre está ya un poquito más motivada, o está un poquito, ¿sabes? Pero que se puede presentar cualquiera, que a mí me han llegado cartas por correo ordinario con el relato de gente que cualquiera podía participar. Es verdad que algunos lo tenían mucho más accesible, pues porque sí, porque están trabajando en eso, porque están con su monitora y es como una actividad dentro de un taller, pero en principio es para todo el mundo. Vale. Entonces, ¿tú consideras que, por ejemplo, la animación sociocultural, que creemos que este tipo de iniciativas pues promueven esa animación y esa participación dentro del centro, según tu criterio, crees que la animación tiene un espacio dentro de la cárcel, por ejemplo, con la figura, a lo mejor esa que has dicho, de la monitora sociocultural, o no sé cómo lo ves? Sí que la tiene. Muchas veces ya no es tanto dentro de la cárcel, el problema es fuera. El problema es cómo habituarte. O sea, ellos no están habituados a ese ocio saludable o que esa es la dificultad. Y muchas veces nos la vemos también en los permisos penitenciarios, que ellos salen y no saben cómo utilizar su tiempo, no saben cómo... Entonces, yo creo que es fundamental para esa reeducación o esa reinserción, pues fomentar todo lo que sea esa animación sociocultural, mientras que ellos también la vivan que al final puede haber muchos talleres, pero que si ellos no les llegan no lo hacen, ¿sabes? Que es complicado, pero creo que se intenta hacer y que hay que fomentarlo al máximo, porque la dificultad sobre todo la ves cuando ellos salen. O sea, yo la veo en los permisos, que tienen muchas problemáticas de adicciones, al final hay muchos vacíos también, y yo creo que un buen ocio saludable creo que le solucionaría muchos de esos problemas. Pero es muy difícil, ¿eh? Esa forma de relacionarse con los demás, es que es muy difícil, porque tampoco, ¿verdad? Y bueno, la última pregunta que se me ha ocurrido ahora mismo. Claro. La figura del educador social, ¿cómo la ves representada? ¿No la ves presente? ¿Se ve de refilón? Ay, pues ahí verás. Es que al final en el tema de lo social, perdona mi ignorancia, porque esto es ignorancia, ¿eh? Que no es que yo con el educador social tampoco trabajo, que al final yo he estudiado psicología, que no es, pero que yo creo que en el tema de lo social todos somos una misma piña, o sea, no lo sé, porque al final cuando tú trabajas en el tercer sector, tú tienes que optimizar recursos y al final, que aquí decimos el intrusismo, muy bien, sí, pero que es que al final el trabajador social hace de psicólogo, el psicólogo hace de trabajador social, el educador social hará de trabajador social, ¿sabes? Que es que todos, porque al final los recursos son muy limitados. Entonces, cuando tú trabajas en una ONG, pues la figura del educador social es fundamental, igual que la del trabajador social, igual que la del psicólogo, igual que la del monitor sociocultural, pero que al final es muy complicado tener todos esos recursos, que al final... Pero sí que ojalá, vamos. Y por ejemplo, en eso que dices, pues que como hay pocos recursos y tal, es complicado. La creación, por ejemplo, que cuando creasteis en redes y eso, en eso igual ha facilitado, ¿no? Porque a lo mejor aquí, pues, bueno, aquí no sé si contáis con educador social, pero por ejemplo, en ProLibertad no tienen psicóloga, aquí no tenéis educación social y tal, pero sí que estáis en constante contacto y todo eso. Supongo que la creación de redes ahí habrá sido... Totalmente. Vamos, es más, en redes surge porque nos damos cuenta, ¿no? Que al final las diferentes entidades que trabajamos en prisión ya estamos trabajando en redes desde hace muchos años. O sea, yo, eso es lo que ella dice, con ProLibertad, pues yo con EMAU, si ha habido algo que yo he necesitado, cualquier cosa, con temas de extranjería, a lo mejor controlaban más o menos, lo que fuera, yo siempre he tenido su apoyo, ellos también, si me han pedido, oye, que tengo un caso complicado a nivel psicológico, pues hablar, claro, y ahí, que es que siempre lo hemos hecho, porque al final yo he estado muy sola, o sea, yo ahora mismo tengo una trabajadora social que es que soy reina, que es que además me encanta, que es Yoli, que es la mejor del mundo, pero que yo muchos años me he llevado por falta de recursos, yo entramos y éramos 5 trabajadores, había un chofer, que era el que llevaba la furgoneta, los traslados y demás, una monitora que vivía con ella las 24 horas, un trabajador social, un gerente y yo como psicóloga. Eso de repente empezaron a recortar ayudas y me quedé yo con una monitora. O sea que al final hacíamos todas las funciones de lo tenías que hacerlo, convocatorias, subvenciones, justificaciones, que al final ¿qué pasa? Pues que todo eso va en detrimento porque tú no llevas las convocatorias como las puede llevar a lo mejor una compañera, entonces al final pues vas sacando cada vez menos dinero, es como una cosa muy compleja, pero bueno, que al final tiramos para adelante. Pero yo me tengo que apoyar en el resto de compañeros, me tengo que apoyar en el tema de las convocatorias, me tengo que apoyar en el tema de las justificaciones, y entonces ahí empezamos desde hace muchos años a trabajar en red. Y ya fue cuando le dijimos la idea de darle forma, de decir, oye, ¿por qué no creamos una plataforma que se llame Redes? Y ya nos coordinamos, o sea, hacerlo como de una forma más coordinada, que también la tenemos a nivel estatal, que es la ROSER,
que también es la red de organizaciones sociales del entorno penitenciario, y también pues al final, y sobre todo porque no es lo mismo la incidencia política que pueda tener yo como Zaqueo, que diga, ostras, pues que me parece una injusticia, es que en el centro penitenciario de Sevilla 1 o del CIS, que son unos terceros grados, no llegue ni un mísero autobús y que no puedan salir ni a trabajar cuando todo el reglamento penitenciario te dice que tienen que tener una actividad diaria de reeducación, formación, eso, al final laboral. No es lo mismo que vaya yo y le diga a Tusan, oye, ponme un autobús, a que vayamos a una plataforma entera de entidades haciendo una misma solicitud, pues al final ese respaldo tiene mucha más fuerza. Entonces ya no es solo en lo práctico, que ya lo hacíamos, que es verdad, pero era por darle una forma ya como más coordinada o visualmente más organizada para poder tener esa incidencia. Es que al final las jornadas como el defensor del pueblo, que todo eso al final pues te ayuda. Sí, sí. Y por ejemplo, ahora que has mencionado la Rosé, se me ha ocurrido, por ejemplo, la idea de realizar un libro así, por ejemplo, a un nivel más nacional, con más centros penitenciarios o así. ¿Alguna vez habéis pensado que eso sería muy complicado de coordinar? Porque, claro, No, pues con diferentes complicado, entidades no sería tan difícil, pero... lo que pasa que al final, ¿quién te lo publica? Ayuntamiento de Sevilla. Que yo por eso ha sido que me dije Ayuntamiento de Sevilla, ostras, pues digo, pues me voy a todos los centros penitenciarios de Sevilla. Que si de repente me dice el Ministerio del Interior, pues yo te digo que podríamos contactar, evidentemente, cuantas más. Si al final esto no es mío, o sea, que esto no es de Zaqueo, que esto es de los propios internos, o sea, esto es de ellos. Entonces, cuantas más vos les des, más bonito sería, o sea, más... Pero claro, al final tendrías que hacerlo, no sé hasta qué punto. Una repercusión mayor también. Sí. Ahora también, por ejemplo, no sé, hay uno de los relatos que es Descubrimiento de la celda 43, que es como un descubrimiento de un tema de homosexualidad, de una orientación, ¿sabes? Bueno, lo leéis, vamos, que no es... Pero habla de eso y lo hablamos también con Ayuntamiento para abrir, a ver si podemos abrir la primera gala ahora de LGTBI el 14 de junio, me parece que es en Hogar, porque también es verdad que es un tema... Es que al final esto te da para todo, o sea, es que aquí puedes tratar todo, muchas cosas, efectivamente. Puedes trabajar hasta la discriminación que viven desde chicos en, no sé, de diferentes colectivos, que al final en la cárcel, la muestra de la cárcel, lo que está dentro, no es lo peor de las personas, es simplemente lo más vulnerable. Y al final lo más vulnerable pues tiene mucho que decir, muy poca voz que le den. Entonces, creo que es importante, pues, por ejemplo, con lo del LGTBI, pues también me parece una forma de visibilizar, porque es que dentro de la cárcel ese mundo es jodido, ¿eh? O sea, o un transexual dentro de una prisión, ¿verdad? Que es que no... Pues todas esas cosas tenemos que normalizarlas, tenemos que hacer, ¿sabes? Que hay que trabajar. Entonces, desde aquí puedes trabajar todo lo que se nos ocurra. Y yo, todas las oportunidades que veo, yo me lanzo, o sea, que en ese sentido sí que soy más de impulso. Sí. Pues no sé si será mejor o peor, pero Pues son formas de ser. Qué bien, qué bien. Qué guay, qué bien. Sí, también yo considero que el libro también es una forma de dar visibilidad a un colectivo que es muy diverso, que muchas veces a lo mejor se ve como que todos son iguales y realmente no, ahí se ve que hay historias de vida totalmente diferentes y que es un error considerarlo como un grupo homogéneo y como que tienen todas las mismas necesidades, porque no es así. Y mira, es que se me acaba de ocurrir la pregunta. La presentación, las diferentes presentaciones que habéis hecho del libro, que también venían los propios internos a algunos de ellos a hablar de las historias y de la experiencia y todo eso, ¿eso lo pidieron ellos mismos o se les comenta a ellos y los que quieren os acompañaban? O... Bueno, ellos quieren todo, o sea, al final ellos eso es un premio, ¿sabes? Que no... Y pues no sé, al final, vamos, se lo comentas a ellos y a ellos les parece, todos lo aceptan de una manera que al final el que no ha salido es porque no la deja Madrid, por el tipo de delito, por lo que sea, que al final esto también es legislación, que estamos dentro de una cárcel o de un centro penitenciario, que no es, ¿sabes? Pero que los que han podido han salido y ellos encantados. Hemos hecho varias, que además verá que ya no es la presentación del libro solo bueno, pues en ayuntamiento, que lo hemos hecho, o dentro de los propios centros penitenciarios, que lo hemos hecho, que incluso vino eso, maestro también, el defensor del pueblo, vino a Morón, al resto de internos, que eso también, pues fíjate, es como motivar a tus propios compañeros, es decir, ostras, que podemos hacer algo más, que tenemos forma de eso, de que nos escuchen, que podemos... Entonces eso es importante, pero es que también hemos ido incluso a la Feria del Libro de Puebla de Cazalla, o sea, que hemos hecho cosas chulísimas con el libro, que esto al final también les ha empoderado, sobre todo eso, ellos se han sentido que al final lo que siempre decimos, cambiamos un poco la relación de ayuda, ellos siempre han estado en el otro lado, como que siempre reciben, como que son
no sé explicarlo, pero como sí, como una relación parental, que al final está, y aquí como toma un poquito la rienda, de decir, ostras, pues le puedo explicar a mis propios compañeros que podemos hacer cosas, que esto no sirve, que él lee, que él, pues al final te pones en la otra posición, en la que estás, en vez de ayudando, te estás ayudando, aunque te ayudes, estás ayudando a los demás. Porque yo creo que esto es una manera de ayudar, escribir, que otros se puedan ver reflejados, yo creo que es una manera de ayudar. Pues muchas gracias, Amparo. Creo que ha sido realmente interesante poder contar con toda tu perspectiva. ¿No creéis, chicas? Sí, es verdad. Se nota mucho su experiencia y profesionalidad. Además, sus respuestas nos han permitido entender mejor el concepto de animación sociocultural dentro de las cárceles. Sin duda creo que es un claro ejemplo de que la animación sociocultural nace para ser vivida por las propias personas, siendo las personas el eje principal y los protagonistas de dichos procesos. Total, al fin y al cabo, ese es el principio de un proceso de transformación en el que la propia persona es la protagonista. Estoy totalmente de acuerdo, pero chicas, se nos acaba el tiempo por hoy. Es verdad, pero bueno, esperamos que a nuestros oyentes les haya parecido interesante el capítulo de hoy. Por lo menos a mí me lo ha parecido y muchísimo, porque sinceramente pienso que hablar de la animación sociocultural desde la propia experiencia de las personas promociona entenderla desde su verdadera esencia. A mí también he disfrutado un montón, chicas, pero bueno, creo que queda mucho por hablar de este ámbito, como el trabajo con los internos durante sus permisos, la preparación para la libertad. Pero bueno, como habéis dicho, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Así que de esto hablaremos en el próximo capítulo de Verdades Invisibles. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Verdades Invisibles. Donde otros ven muros, Nosotros vemos caminos. La animación sociocultural también libera.